A mis 58 años, me convertí voluntariamente en un sin techo. No me volví loco ni perdí todo en el casino. Lo hice en una sala de vistas, mirando a los ojos a la mujer con la que había compartido 27 años de mi vida. Dije con firmeza: que se le adjudique todo. La vivienda en el barrio de Salamanca, el coche, las cuentas bancarias. Elena sonreía. Me miraba con triunfo, como si fuera un limón viejo y exprimido que por fin podía tirar al contenedor. Pensaba que era su victoria. No sabía que mi firma en ese documento no era una rendición. Era el detonante de una trampa que llevaba 2 meses calculando. Una trampa que se cerraría exactamente 1 minuto después de que ella saliera de aquel juzgado. Cuento esto para que lo sepáis. A veces, para ganar, hay que darle al enemigo todo lo que pide, junto con su propia codicia. Y, creedme, este relato vale la pena escucharlo hasta el final. Me llamo Diego Muñoz. Soy ingeniero de caminos y supervisor de obras en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Sabéis cuál es la esencia de mi trabajo? Buscar defectos ocultos. Soy ese tipo que llega a una construcción aparentemente impecable, golpea la pared con un martillo y dice: aquí hay aire, picad y repetid el trabajo. Soy un hombre tranquilo, metódico, quizá un poco gris en el día a día. Resultó que fui un inspector nefasto para mi propio hogar. No vi la grieta que recorría el muro de carga principal y solo reaccioné cuando el techo empezó a desplomarse sobre mi cabeza. En la sala del juzgado de familia, sentado ante la pesada mesa de madera, sentía como un aro de hierro me oprimía el pecho. A mi lado, mi abogado, Javier Santos, me susurró al oído con cautela: Diego, escúchame. No tienes por qué ratificar este convenio ahora mismo. Podemos pedir un receso, podemos negociar. Pero yo solo negué con la cabeza levemente, manteniendo la vista al frente. Hacía tiempo que había dejado de discutir con lo inevitable. Mi profesión me enseñó una verdad. Cuando la estructura está podrida, una reforma cosmética no sirve de nada. O demueles, o te vas. Frente a mí estaba Elena, mi mujer. En ese momento no parecía la madre de mi hijo, sino una ejecutiva firmando un contrato millonario de suministro de hormigón. Chaqueta oscura de corte impecable, el pelo recogido en una coleta tensa, la barbilla alta. Exponía sus exigencias con una voz plana, sin emoción, como si leyera una partida presupuestaria. Quería el piso, el coche, todos los ahorros de una vida, las cuentas y la titularidad íntegra de su negocio de diseño de interiores. Lo quería absolutamente todo. Y tras una breve pausa, añadió las palabras que más me dolieron. Renunciaba a la custodia de Pablo, nuestro hijo de 19 años. Pablo, el chico por el que me levantaba antes del amanecer durante 2 décadas para ir a la obra, sin permitirme el lujo de estar enfermo. El juez, un hombre mayor de sienes grises y mirada cansada, se quitó las gafas y me preguntó si confirmaba aquellas condiciones leoninas. Me levanté lentamente, sentí el peso en mis rodillas, respiré aquel aire denso de juzgado y dije con voz clara: lo ratifico, señoría. Cuando Elena, segura de su victoria absoluta, estampó su firma en el documento, pronuncié en voz baja pero nítida: dádselo todo. Elena se permitió una mueca de triunfo. En esos momentos la gente sonríe por la embriagadora sensación de poder sobre el otro. Me miraba como a un sofá viejo y hundido que ya tocaba llevar al punto limpio. No sabía que ese instante de gloria era algo que yo había diseñado fría y meticulosamente durante 2 largos meses. Todo empezó con una pequeña mentira que, para mi vergüenza, ignoré demasiado tiempo. Fue una noche cualquiera, de un martes para un miércoles. Me desperté sobre las 2 de la madrugada. A mi edad, que el cuerpo deje de respetar el sueño es habitual. Estaba allí tumbado, escuchando el silencio del piso, cuando noté un frío repentino. El lado derecho de la cama estaba vacío. Me levanté descalzo,
intentando no hacer ruido. Las baldosas del pasillo estaban heladas. En la oscuridad, los marcos de nuestras fotos familiares brillaban con la luz de la luna. Las conocía de memoria. Pablo en su primer día de colegio en el liceo, nosotros de vacaciones en la Costa Brava. Parecían personas extrañas de una película antigua. Al llegar a la cocina, vi una luz azulada. Elena estaba de espaldas, pegada a la pantalla del móvil. Su pulgar volaba sobre el cristal. Escribía, borraba, sonreía. No era la sonrisa de cortesía que me daba en el desayuno, era la sonrisa de una mujer que se siente deseada, viva. Tenía un secreto dulce. Me acerqué lo suficiente para que mi vista de ingeniero captara la pantalla por encima de su hombro. El contacto estaba guardado solo con una letra, D. En el chat brillaban frases que te queman las entrañas. No puedo esperar a nuestra nueva vida. Cuando por fin te liberes, no tendrás que cargar más con ese lastre. Lastre. Esa palabra me golpeó más fuerte que nada. Ni marido, ni Diego, ni siquiera el viejo. Lastre. 27 años de vida, la crianza de un hijo, las reformas, mis turnos extra, la hipoteca de la casa que liquidé antes de tiempo. Todo eso era ahora un peso muerto que le impedía volar. No grité. No le quité el teléfono. Simplemente me quedé sin aire. Retrocedí a la oscuridad del pasillo como un ladrón en mi propia casa. Me encerré en el baño, encendí la luz fluorescente y me miré al espejo. Vi a un hombre de sienes blancas y arrugas profundas. Vi un lastre. Esa noche, mientras Madrid dormía, comprendí que mi casa, mi fortaleza, ya se estaba derrumbando. Solo que el polvo aún no se había asentado y nadie más que yo oía el crujir de las vigas. A la mañana siguiente, Elena estaba en la cocina preparando café, tarareando algo ligero. Buenos días, Diego, dijo con alegría, sin girarse. Buenos días, respondí con la voz ronca. Se veía radiante, llena de energía. En ese momento me invadió una calma gélida de profesional. Pensé. Si monto un escándalo ahora, ella simplemente se marchará, pedirá el divorcio, me acusará de tirano y yo quedaré como un viejo tonto y culpable. Pero mi intuición de ingeniero me decía que esto no era un simple desliz. Esas frases sobre liberarse sonaban a una estrategia de liquidación por cierre. Decidí callar. Decidí observar. Me puse la máscara del marido cansado que no ve más allá de su tostada. Pero empecé a fijarme en mi mujer y en mi casa como me fijo en las grietas del hormigón. Pronto noté que la vida desaparecía de nuestro hogar ladrillo a ladrillo. Convivir con alguien de quien sospechas una traición es como vivir en una casa situada en una zona de desprendimientos. Los muros están ahí, pero sientes que la tierra bajo los cimientos se desliza hacia el abismo. Elena se dedicaba al homestaging. Preparaba pisos para la venta o el alquiler. Traía muebles, ponía la luz adecuada, cuadros, jarrones. Creaba una atmósfera para que el comprador se enamorara al instante. Antes me sentía orgulloso de su buen gusto, pero empecé a notar rarezas. Empezaron a desaparecer cosas de casa. Primero fue la vajilla de porcelana de mi abuela, una joya de la Cartuja de Sevilla que solo usábamos en Navidad. Elena, ¿dónde está la vajilla? Pregunté un sábado, fingiendo desinterés mientras leía el periódico. La he llevado a un piso en el centro, en una finca regia. Necesitaba ese toque vintage para la sesión de fotos. La traeré de vuelta, no te preocupes. Sonaba profesional. Si no hubiera visto el chat, la habría creído. Pero la vajilla no volvía. Luego desaparecieron 2 sillas de estilo Tonet que yo mismo había restaurado en el garaje. La excusa fue la misma. El mercado retro está en auge, Diego, las necesito para crear ambiente en un comedor. El golpe más duro fue mi sillón de cuero.
Un martes volví con Pablo de cambiarle el aceite al coche y el salón se sentía huérfano. Mi sillón, el que tenía la forma de mi espalda, donde le leía cuentos a Pablo de pequeño, ya no estaba. En su lugar había un puff de color amarillo limón que quedaba como un tenedor de plástico en una cena de gala. «Mamá, ¿dónde está el sillón de papá?», preguntó Pablo, extrañado. «Ay, no empecéis», respondió ella sin levantar la vista del portátil. Se ha ido a un despacho en la zona de Asca, para un cliente muy exigente que buscaba estatus. Es temporal. Pablo me miró con una mezcla de desconcierto y sospecha adulta. Sus ojos preguntaban. «Papá, ¿no ves que miente? ¿Vas a permitir esto?». Quise gritar, pero recordé lo del lastre. Si montaba una escena por un sillón, ella me llamaría mezquino. «Déjalo, Pablo, mamá está trabajando», dije casi en un susurro. Mi hijo cerró la puerta de su cuarto con un sonido que dolió más que una bofetada. Estaba perdiendo su respeto mientras ella desvalijaba nuestra vida. Esa noche bajé al garaje. Allí, en un rincón que Elena me pidió despejar para inventario de trabajo, había una pared de cajas de cartón. Con una linterna, leí las etiquetas. Objetivo centro, textil, decoración, personal. Abrí una caja de decoración con una navaja. Dentro no había jarrones modernos, sino nuestros álbumes de fotos familiares. Los que deberían estar en la estantería para que los vieran nuestros nietos. En la de textil estaban nuestros edredones de plumas caros y mi manta de lana favorita. Abrí más. Mis libros de arquitectura, nuestra colección de vinilos, la cubertería de plata de nuestra boda. No era atrezo para su negocio. Era un saqueo. Elena estaba empaquetando nuestra memoria para llevársela a su nueva vida con D. Nos estaba dejando en un cascarón vacío. Me senté en un cubo de pintura viejo. Las manos me temblaban, pero mi mente estaba lúcida. Esto no era una crisis matrimonial, era una guerra. Y el enemigo ya estaba dentro de la fortaleza vaciando el polvorín. Pero lo peor no eran los muebles. El verdadero impacto llegó días después cuando revisé lo que creía intocable. Nuestras finanzas. Entré en la aplicación del banco para ver nuestra cuenta de ahorro, unos 12.000 euros para emergencias. Al actualizarse la pantalla, se me revolvió el estómago. Quedaban poco más de 4.000. Elena había ido drenando el dinero en pequeñas cantidades para no llamar la atención. Pero el golpe final fue el viernes, al abrir un sobre del banco. Era la cuenta del fondo de estudios de Pablo. La abrimos cuando tenía 5 años. Ahorrábamos cada mes, quitándonos de vacaciones y caprichos para que tuviera un futuro. Había exactamente 25.200 euros. Miré el saldo final, 0. Un cero negrísimo. La última operación fue el 14 de febrero. San Valentín. Qué ironía tan cínica. Mientras celebraba el amor con su amante, pagaba la fiesta con el futuro de su hijo. La transferencia fue a una sociedad llamada Estilo Project SL. Llamé al banco, desesperado. Al ser una cuenta con titularidad compartida, me confirmaron que la transferencia fue legal, autorizada por Elena. Pero cuando pregunté quién estaba detrás de la sociedad receptora, se escudaron en la Ley de Protección de Datos. 25.000 euros. 20 años de esfuerzos. Todo esfumado por el capricho de una mujer que decidió empezar de cero a costa de los demás. No lloré. Los ingenieros no lloran cuando cae un puente, buscan la causa del fallo. Pero dentro de mí, el marido que quería arreglar las cosas murió en aquel garaje. Si me hubiera robado a mí, quizá lo habría perdonado. Pero le robó a Pablo. Le robó el futuro a la persona que juramos proteger. A la mañana siguiente llamé a un viejo amigo de la milicia, Javier Santos. Ahora era un abogado de familia de los que no tienen piedad. Nos vimos en una cafetería de carretera.
Le puse todo sobre la mesa. Las fotos del chat, el inventario del garaje y el extracto de la cuenta a cero. Javier escuchó sin interrumpir. Al terminar, se quitó las gafas. Diego, si empiezas una guerra abierta ahora, ella se defenderá. Esconderá más cosas y el proceso durará años. ¿Quieres eso? No, dije firme. Quiero proteger a mi hijo y recuperar lo que es suyo. Entonces callaremos, dijo Javier bajando la voz. Documentaremos cada euro, cada silla robada. Que piense que eres un viejo débil y ciego. En el juzgado mandan las pruebas, no los gritos. Prepararemos un dossier que no le deje escapatoria. ¿Estás listo para ser la víctima sumisa hasta el golpe final? Estoy listo, respondí pensando en el saldo vacío. Dime qué tengo que hacer. Javier escribió una palabra en su libreta. Auditoría. Teníamos que saber quién estaba detrás de Estilo Project SL. Necesitaba entrar en su portátil de trabajo. No sabía que lo que encontraría allí no eran solo pufos financieros, sino la llave para destruir su mundo de mentiras. A partir de ese día llevé una doble vida. De día, el ingeniero de siempre. De noche, un espía en territorio enemigo. Aprendí a pasarle la sal a mi mujer mientras calculaba cómo iba a intentar destruirme. Para destruir el plan de alguien, primero hay que estudiar sus planos. Comencé instalando un programa de control remoto en la tableta que Elena solía dejar en casa. Fue amargo tener que usar herramientas diseñadas para vigilar a menores contra mi propia esposa, pero ya no la veía como a alguien cercano. Ella era un defecto estructural en mi vida. Cada noche, cuando ella se dormía, yo me convertía en auditor. Descubrí que Elena no solo estaba drenando efectivo, estaba despatrimonializando nuestra unión. A través de su sociedad, Estilo Project SL, compraba equipamiento de hostelería de alta gama y mobiliario de diseño italiano, registrándolo todo como gastos de su actividad profesional, pero pagándolo con nuestro capital común. Una noche encontré en el historial del navegador su correspondencia con un abogado. Discutían cómo dejar fuera del reparto de bienes nuestro piso del barrio de Salamanca. El plan era tan simple como ruin. Formalizar un aval ficticio vinculando la vivienda al desarrollo del negocio. Si yo firmaba los papeles que ella me pasaba bajo el pretexto de ser un trámite para la póliza de crédito, me habría quedado debiendo dinero al banco de por vida, mientras que la nuda propiedad del piso pasaría a manos de su nueva sociedad. Diego, cariño, dijo una vez durante la cena, sirviéndome una copa de vino, tenemos que optimizar los impuestos de cara al año que viene. Firma aquí, es solo una autorización para gestionar las cuentas y agilizar las tasas municipales. Miré el documento. Era un poder general para pleitos y cobros, pero con cláusulas de disposición de bienes. En España, esto le otorga a una persona el derecho de vender tus propiedades o pedir créditos en tu nombre sin consultarte. Mi mano tembló, pero recordé las palabras de Javier. Conviértete en la víctima sumisa. Por supuesto, Elena. Siempre se te han dado mejor estos líos burocráticos, sonreí y estampé mi firma. Lo que ella no sabía era que Javier ya tenía preparado el acta de revocación de todos mis poderes ante notario. La presentaríamos exactamente una hora antes de entrar en el juzgado para la ratificación del divorcio, invalidando cualquier movimiento de última hora que ella intentara hacer. Lo más difícil fue tratar con Pablo. Mi hijo veía cómo su madre sacaba piezas de valor de casa, percibía mi supuesta indiferencia y empezó a despreciarme. Papá, es que no tienes sangre en las venas. Me gritó cuando se enteró de que yo no había puesto ninguna objeción al desplazamiento de su fondo de estudios. Nos está desvalijando en tu cara y tú solo asientes como un mueble más. Me daban ganas de abrazarlo y decirle: Hijo, soy ingeniero. No intento arreglar una fuga hasta que no he localizado la llave de paso general. Ten paciencia. Pero guardé silencio.
Ese fue el precio más alto que pagué por esta trampa. Su decepción y su rabia. Empecé a moverme a través de mis contactos en el ayuntamiento. Como supervisor de obras, conocía a los inspectores de la Junta de Distrito. Averigüé que el local de Chueca que Elena y su amante, David Rivas, habían alquilado para su club exclusivo tenía irregularidades urbanísticas graves. Habían derribado tabiques y alterado muros de carga sin la preceptiva licencia de obra mayor, un atentado contra la seguridad del edificio. No denuncié de inmediato. Esperé a que invirtieran hasta el último céntimo, incluidos los 25.000 euros robados a Pablo. Esperé a que compraran la maquinaria de cocina, instalaran la iluminación y contrataran al personal. Quería que, en el momento del impacto, su carga financiera fuera máxima y su capacidad de maniobra, nula. En ingeniería, eso se llama el punto de rotura. Una semana antes de la cita en el juzgado, me reuní con Javier en un pequeño bar de las afueras. ¿Está todo listo, Diego?, preguntó mientras removía el café. Sí. Todos los extractos de la apropiación indebida de los fondos de Pablo están compulsados. La denuncia ante la agencia tributaria por posible blanqueo y el uso fraudulento de la sociedad limitada está en mi maletín. Y lo más importante, el informe de inspección técnica que solicita el precinto inmediato del local por riesgo estructural está redactado. ¿Eres consciente de que después de esto no le quedará nada? Podría enfrentarse a sanciones administrativas que la inhabiliten como empresaria, advirtió Javier. Le quedará lo que ella misma ha construido, respondí. El vacío. Aquella noche volví a casa. Elena estaba cerrando una maleta. Ni siquiera se molestaba ya en disimular su impaciencia por marcharse. Diego, me iré justo después de salir del juzgado. El abogado te enviará la dirección para que la empresa de mudanzas recoja el resto de mis cosas. Muy bien, Elena. Espero que tu nuevo proyecto te dé lo que buscas. Me dará la libertad, soltó ella, cerrando el cierre de la maleta con un golpe seco. No sabía que su concepto de libertad era, en realidad, una caída libre hacia el abismo que ella misma había excavado, centímetro a centímetro. Aproveché un viaje de Elena a Valencia por un supuesto proyecto urgente para entrar en su despacho. Sabía que no se llevaría su portátil principal, era demasiado pesado y ella confiaba en mi supuesta falta de pericia tecnológica. Pero como ingeniero, he pasado décadas usando software de diseño complejo y sistemas de gestión. Saltarme una contraseña básica de Windows no fue un reto imposible. Lo que encontré dentro no eran solo planos de decoración. Eran hojas de cálculo detalladas bajo el nombre Proyecto Libertad. Había una lista de todos nuestros bienes con su valor de mercado actual, incluyendo mi colección de relojes antiguos y las joyas de mi madre que, según ella, estaban en una caja de seguridad por protección. Mentira. Estaban tasadas para su venta en una conocida casa de subastas de la calle Velázquez. Pero el archivo que me heló la sangre fue un PDF titulado Contrato de arrendamiento de local de negocio. Era un local comercial de 200 metros cuadrados en el barrio de Chueca. El arrendatario era Estilo Project SL, la empresa a la que había ido a parar el dinero de Pablo. Y allí, en el apartado de administradores, aparecía su nombre junto al de un tal David Rivas. David Rivas. Busqué el nombre en LinkedIn. 35 años, consultor de marketing estratégico. Un tipo con sonrisa de diseño, moreno, con fotos en yates y campos de golf. El típico perfil que vende humo a precio de oro. Elena no solo me estaba engañando, estaba financiando el sueño empresarial de un embaucador con el dinero del fondo de estudios de nuestro hijo. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el salón, a oscuras, viendo cómo la luz de las farolas de Madrid se filtraba por las persianas. Me sentía como si estuviera viendo un puente derrumbarse a cámara lenta. Pero como experto en estructuras, sabía exactamente dónde colocar las cargas explosivas para que la demolición fuera controlada. Llamé a Javier a la mañana siguiente.
Tengo los datos de la sociedad y el nombre del socio, le dije. ¿Qué es lo siguiente? Diego, aquí viene la parte difícil, respondió con voz grave. Para que el plan funcione, tienes que ser el marido perfecto. Dale lo que quiera. Si te pide que firmes una transferencia, fírmala. Necesitamos que ella crea que tiene el control total. Que se confíe. La codicia es como la presión hidráulica. Si no encuentra resistencia, sube hasta que revienta la tubería. Y así lo hice. Durante el último mes antes del juicio, fui un espectador de mi propia ruina. Vi cómo se llevaba el televisor de gran formato para un cliente. Firmé el convenio regulador de mutuo acuerdo aceptando todas sus condiciones. Ella estaba eufórica. Me trataba con una mezcla de lástima y desprecio. Diego, es lo mejor para los dos, me dijo una tarde mientras guardaba sus últimas cosas. Eres un hombre de otra época. Necesitas tranquilidad. Yo necesito aire. Lo entiendo, Elena, respondí mirando al suelo. Solo quiero que Pablo esté bien. Pablo ya es mayor, se adaptará, dijo ella sin mirarme, cerrando la maleta. Esa falta de remordimiento fue la señal definitiva. El hormigón estaba totalmente podrido. No quedaba nada que salvar. Llegó el día del juicio. Salimos de la sala de vistas en los juzgados de la calle Capitán Aya. Elena caminaba 2 pasos por delante de mí, con sus tacones resonando con fuerza en el mármol, como si estuviera desfilando en una pasarela. Se detuvo en la puerta principal, se puso sus gafas de sol de marca y se giró hacia mí. Bueno, Diego. Suerte con tu nueva vida, dijo con una sonrisa gélida. No me guardes rencor. Simplemente, la vida sigue. La vida sigue, Elena, asentí. Por cierto, ¿has revisado el correo de la empresa esta mañana? Ella frunció el ceño. ¿De qué hablas? Hoy es mi día de triunfo, no voy a mirar correos de trabajo. Deberías. He enviado un aviso a la agencia tributaria y al dueño del local de Chueca hace exactamente 5 minutos. Su sonrisa se congeló. ¿Qué has hecho? Lo que hace un ingeniero cuando ve una construcción ilegal, Elena. Informar a las autoridades. Resulta que Estilo Project SL ha estado operando sin la declaración responsable necesaria, y el dinero que usaste para la fianza provenía de una cuenta con un embargo preventivo que Javier tramitó ayer por la apropiación indebida de los fondos de un menor. El color desapareció de su rostro. Su móvil empezó a vibrar en su bolso. 1, 2, 3 veces. Es David, ¿verdad? Dije con calma. Probablemente le acaban de comunicar que la cuenta de la sociedad está bloqueada cautelarmente y que la policía municipal está en la puerta del local para precintarlo. Por cierto, el local no tiene salida de humos legal, algo que un consultor de marketing ignora, pero un supervisor de obras del ayuntamiento conoce bien. Elena sacó el móvil con manos temblorosas. Sus ojos se abrían cada vez más mientras leía los mensajes. El capitán de su nueva vida la estaba abandonando al primer problema. El primer mensaje de David decía: ¿Qué cojones has hecho? La cuenta está bloqueada y hay una inspección aquí. No me vuelvas a llamar. Me has arruinado, susurró ella, con la voz quebrada. No, Elena. Te he devuelto a la realidad, le dije mientras me abrochaba el abrigo. Te quedas con el piso, pero sobre él pesa una hipoteca de segundo grado que elevamos a público hace 2 semanas, ¿recuerdas? Ese documento que firmé confiando en ti. Ese capital ya está a buen recaudo en una cuenta a nombre de Pablo, bajo administración controlada. Me di la vuelta y empecé a bajar las escaleras del juzgado. Me sentía ligero, como si después de 27 años me hubiera quitado una armadura de plomo. Pasaron los meses. Me mudé a un pequeño apartamento cerca del Retiro. Es modesto,
pero las paredes son sólidas y no hay secretos escondidos en los armarios. Pablo vive conmigo mientras termina su carrera de arquitectura. Recuperó su dinero y, lo más importante, recuperó la confianza en que la integridad tiene un valor real. A veces recibo noticias de Elena. El gran proyecto de Chueca nunca llegó a inaugurarse. David Rivas desapareció del mapa en cuanto el flujo de efectivo se cortó, dejando a Elena con una montaña de deudas legales y sanciones administrativas. El piso del barrio de Salamanca tuvo que venderse para pagar a los acreedores, pero como la carga hipotecaria a favor de Pablo tenía prioridad registral, ella apenas recibió nada tras la liquidación. Ahora vive en un piso alquilado en las afueras y trabaja como dependienta en una gran superficie de muebles. Ayer me crucé con ella por la calle Goya. Llevaba una bolsa de la compra y parecía cansada, prematuramente envejecida. Me vio y agachó la cabeza. No sentí alegría, ni triunfo. Solo sentí el alivio de saber que mi estructura personal estaba de nuevo a plomo. A mis 58 años, aprendí que la verdadera justicia no es una explosión dramática. Es simplemente la gravedad. Si construyes sobre mentiras, el propio peso de tu vida acabará por hundirte. Yo solo quité los andamios que la sostenían y dejé que la física hiciera el resto. Ahora, cuando paseo por el Retiro y observo los árboles centenarios, entiendo que para que algo crezca con fuerza, necesita raíces profundas y honestas. Todo lo demás son solo decorados de homestaging. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Entré en el salón de baile del hotel para la cena de compromiso de mi hijo cuando escuché su voz cortando el aire como una cuchilla. Aquí viene el viejo y sucio ganadero. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Mi rostro ardía. Se me enfriaron las manos. Por un momento, no pude respirar. No podía moverme. Quería irme, quería desaparecer. Pero antes de que pudiera darme la vuelta, mi hijo me agarró del brazo y me acercó a él. Mantén la calma, papá, me susurró al oído. Mañana, todo cambiará. ¿Qué sabía él que yo no? Me alegra que me acompañéis en este relato. Mi nombre es Miguel Díaz, y he pasado 63 años en una finca en las dehesas de Extremadura, construyendo algo real con estas manos. La finca Díaz se asienta en lo profundo de la dehesa, donde las colinas ondean como olas verdes y los viñedos se extienden infinitamente hacia el horizonte. Esto no es solo una explotación de ganado y uva, es el legado que me dejó mi padre, forjado con tierra, sudor y una determinación obstinada. Es una vida sencilla centrada en el trabajo honrado, pero ha sido la única que he necesitado. Tuve 2 hijos. Mi hija Elena creció y construyó su propia vida lejos de aquí. Pero Christian, mi hijo, se quedó cerca. Tiene ahora 34 años, es un talentoso ingeniero agrónomo, muy exitoso en su campo. Aunque se mudó a Madrid por trabajo, vuelve con regularidad. Cada vez que puede, se remanga y trabaja a mi lado en los viñedos y los pastizales. Ese vínculo entre padre e hijo se basa en algo más que la sangre. Se basa en la confianza. Mi esposa, Rosa, fue el corazón de todo durante 30 años. Falleció hace 6 años de un ataque al corazón repentino. Fue lo más duro que jamás he tenido que soportar, pero uno aprende a cargar con ese tipo de pérdida. La vida te enseña cómo hacerlo. Y luego, hace 1 año y medio, Christian conoció a Amaya Valero. Recuerdo claramente esa primera cena. Christian insistió en presentarla en nuestro restaurante familiar de siempre, era su forma de decir que esto era importante. Amaya era hermosa, refinada, con esa elegancia que proviene del dinero viejo y de las grandes ciudades. Se movía bien, hablaba con una soltura que solo se adquiere creciendo en barrios como Salamanca o en ciudades como Nueva York.
Pero algo en mis entrañas, ese instinto de ganadero que me ha mantenido alerta durante más de 6 décadas, me inquietó desde el primer apretón de manos. Las preguntas que hacía parecían bastante inocentes por la forma en que ladeaba la cabeza con interés, con esa sonrisa ensayada. Pero detrás de cada pregunta había un cálculo que yo veía tan claro como el sol en el horizonte. ¿Cuántas hectáreas posee, Miguel? Eso debe valer una fortuna. ¿Le ha mencionado Christian que podría heredar algún día? ¿Tiene ya hecho su testamento? Es importante a su edad, ¿no cree? Nunca preguntó que amaba a mi hijo. Nunca preguntó por sus sueños o sus pasiones. Solo preguntaba por el valor de las propiedades, la herencia y lo que finalmente pasaría de mis manos a las suyas. Luego conocí a su padre. Tomás Valero se comportaba como un hombre acostumbrado a ganar, con una sonrisa fina como una navaja. Cuando me estrechó la mano, su agarre no tenía calor, solo un breve contacto antes de retirarse. Sus ojos me recorrieron de la misma manera que un comprador examina al ganado. Evaluando, calculando, buscando el valor bajo la superficie. La madre de Amaya era peor. Todo era gracia ensayada y cortesía gélida, con ojos afilados como cristal roto tras una capa de encanto. Después, llamé a Christian aparte. Hijo, algo no me huele bien con esta chica. No pregunta por ti. Pregunta por el dinero. Él sonrió con esa sonrisa paciente que usan los jóvenes cuando creen que sus padres han perdido el contacto con el mundo. Papá, la quiero. ¿Te preocupas por nada? Lo dejé pasar porque no quería ser el padre que se interpone entre su hijo y su felicidad. Pero ese sentimiento nunca se desvaneció. Ese viejo instinto, perfeccionado tras 6 décadas de vida en la tierra, seguía susurrándome advertencias que no terminaba de articular. Si tan solo hubiera confiado en mi instinto entonces. Si tan solo hubiera sabido lo que Amaya Valero y su familia estaban planeando realmente. El salón de baile del Hotel Ritz brillaba con ese tipo de riqueza que hacía que mi camisa de cuadros y mis botas lustradas parecieran reliquias de otro siglo. Lámparas de cristal de roca bañaban el espacio con un brillo dorado, y camareros con trajes negros se movían entre la multitud con bandejas de champán y aperitivos cuyos nombres no sabía ni pronunciar. Christian no escatimó en gastos para su celebración de compromiso, y yo estaba genuinamente orgulloso de él, por eso orgulloso de que se hubiera convertido en un hombre capaz de dominar una sala sin levantar la voz. Pero yo no era feliz. Desde el momento en que llegamos, algo se sentía diferente. Amaya parecía casi teatral, riendo más fuerte de lo necesario, siempre con la mano en el brazo de algún invitado. Sus padres presidían cerca de la barra como la realeza inspeccionando su reino. Tomás Valero lucía una mueca que me recordaba a una víbora estudiando a un ratón de campo. Me quedé cerca del borde de la multitud, con un vaso de whisky en la mano, intentando entender por qué me sentía tan inquieto. Elena me encontró allí y me apretó el brazo con complicidad. Ella tampoco había confiado nunca en Amaya. Compartimos una mirada, de esas que ocurren entre hermanos que conocen a su padre sin necesidad de palabras. Fue entonces cuando lo escuché. La voz de Amaya cortó el murmullo ambiental como cristal roto. Estaba hablando con su madre cerca de la mesa de postre, sus palabras debían ser privadas, pero la acústica de aquel espacio pretencioso las llevó directas a mis oídos. Aquí viene otra vez el viejo y sucio ganadero, dijo, sin molestarse en bajar la voz. Te juro que cada vez que aparece, toda la sala huele a estiércol y a tierra. ¿Cómo puede Christian siquiera tolerarlo? Las palabras aterrizaron como un golpe físico. Sentí que se me encendía la cara y el vaso de whisky de repente pesaba 1 tonelada. A mi alrededor, varias personas se habían quedado calladas. Algunos invitados se removieron incómodos, de repente muy interesados en mirar sus propios zapatos. El insulto no era solo para mí. Estaba escenificado para toda la sala. Era un anuncio público de que me veía como alguien inferior, una vergüenza que había que soportar.
Se me apretó el pecho, no de vergüenza, eso vino después. Primero vino la rabia, una rabia primaria contra esta mujer que había manipulado a mi hijo tan perfectamente, que había estado en mi casa preguntando sobre la herencia mientras fingía que le importaba a Christian. La rabia que surge cuando te das cuenta de que tus advertencias fueron ignoradas. Cuando comprendes que tus instintos eran correctos desde el principio, pero nadie escuchó. Dejé mi vaso con cuidado deliberado y me dirigí hacia la salida. No podía quedarme en esa sala ni un segundo más. No podía soportar verla actuar en este compromiso. No podía ser testigo de mi hijo junto a alguien que se burlaba de él y de su familia. Pero antes de que pudiera dar un paso, una mano me agarró el hombro. Christian. Su rostro estaba calmado, pero tenía la mandíbula apretada y sus ojos ardían con algo que rara vez había visto en mi hijo. Una certeza fría. No parecía enfadado. Parecía un hombre que había estado esperando exactamente este momento. Papá, dijo en voz baja, con una voz firme como la roca. Necesito que te quedes. No puedo, empecé a decir. Puedes. Y lo harás. Se inclinó más cerca, con palabras que apenas eran un susurro. Porque mañana, todo cambia. Amaya y su padre creen que han ganado. Creen que este compromiso es real, que están a punto de asegurar todo lo que quieren. Pero se equivocan. Miré a mi hijo, este hombre al que yo había criado, a quien había enseñado a trabajar duro y a decir la verdad. Y vi algo en el que me hizo detenerme. No era un plan que yo entendiera, ni una explicación que pudiera seguir, solo una confianza absoluta e inquebrantable. Confía en mí, dijo. Y lo hice. Durante 63 años había aprendido a leer a la gente. Había apostado por mi instinto antes y mi tripa siempre me había guiado bien. Pero allí de pie, con la crueldad de Amaya aún resonando en mis oídos, tomé una decisión. Elegí creer en mi hijo. Elegí creer que, de alguna manera imposible, él sabía algo que yo no. El sol de la mañana apenas se filtraba por las ventanas del apartamento de Christian en Madrid cuando llegué. Mi cuerpo aún cargaba con el peso de la noche anterior. La humillación, la rabia y la incertidumbre. Había pasado la noche en mi habitación del hotel, mirando al techo, repitiendo las palabras de Amaya en un bucle infinito. Cuando Christian me llamó, su voz sonaba distinta, no era la de un hijo pidiendo consejo, sino la de un hombre con respuestas. Papá, me había dicho simplemente, ven a mi casa. Necesito que escuches algo. Yo esperaba encontrarlo solo. Sin embargo, al entrar, un joven al que no conocía estaba sentado a la mesa de la cocina de Christian, con su portátil abierto y rodeado de equipos de audio que yo no sabía identificar. Había auriculares, cables y cosas que parecían pertenecer a un estudio de grabación. Papá, este es Diego Martínez, dijo Christian, poniendo una mano en mi hombro. Es ingeniero de sonido. Me ha estado ayudando a armar todo esto. Diego asintió respetuosamente, pero no dijo nada. Entendía que lo que estaba a punto de suceder requería silencio. Primero las explicaciones, luego la acción. Christian tomó aire. Durante las últimas 3 semanas antes de la fiesta de compromiso, he estado grabando, mi estómago se encogió, grabando a Amaya y a su padre, sus conversaciones, sus planes. La voz de Christian permanecía firme, pero pude ver que sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el portátil. Papá, necesito que escuches esto, presionó el botón de reproducción. La voz de Amaya llenó la habitación, nítida y clara a través de los altavoces. Me caso con él por las tierras, por nada más. Una vez que tengamos la escritura a nombre de mi padre, desapareceremos. Reinvertiremos todo en nuestros proyectos inmobiliarios de barrio de Salamanca y nunca volveremos la vista atrás a esa maldita finca. Las palabras aterrizaron como metralla. Mi futura nuera,
la mujer que me había besado en la mejilla en las cenas familiares y que había sonreído en las fotos de los preparativos de la boda, acababa de confesar que usaba a mi hijo como un simple peldaño para un robo. No podía hablar, no podía respirar bien. Christian pasó al siguiente archivo sin esperar mi reacción. Entendía que procesar esto llevaría tiempo. La voz de Tomás Valero vino a continuación, confiada y calculadora. Esa tierra vale 2,3 millones de euros ahora mismo, pero el gobierno aprobó la ampliación de la autovía el mes pasado. En 2 años, esa propiedad valdrá 23 millones, tal vez más. Miguel Díaz no tiene ni idea de lo que tiene en su finca. La voz de Amaya de nuevo, esta vez más dura. Por eso el matrimonio tiene que funcionar 2 años como mínimo. No soporto ese pueblucho mugriento ni a ese viejo ni un segundo más de lo necesario. Pero sí, vale la pena. Tuve que agarrarme a la mesa. Mi hijo me observaba con atención, dándome espacio para absorber la magnitud de lo que estaba oyendo. La deliberación, la codicia, el desprecio calculado. Hay más, dijo Christian en voz baja. Mucho más. Pero ya lo entiendes. Miré a mi hijo. Lo miré de verdad. Este joven al que había visto pasar de ser un niño que me ayudaba a arreglar cercas a alguien capaz de algo como esto. El valor que debió de requerir. La paciencia. ¿Es esto legal? Pregunté con voz ronca. Completamente legal. En España, si eres parte de la conversación, la grabación es admisible como prueba, intervino Diego por primera vez. Christian participó en estas charlas. Grabarlas entra dentro de la ley. Christian se inclinó hacia adelante. Papá, sé que es mucho, pero tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos pruebas de su intención de estafarte. Pruebas de la conspiración entre ellos, pruebas de que están dispuestos a usarme para robarnos nuestro legado. ¿Entonces qué hacemos? Pregunté. Una parte de mí ya lo sabía. Una parte de mí lo sabía desde anoche, cuando mi hijo me prometió que hoy todo cambiaría. Se lo enseñaremos mañana. Se lo enseñaremos a todo el mundo, la mandíbula de Christian se tensó. En la boda, se pondrán ante 200 personas y revelarán quiénes son realmente. Miré la pantalla del portátil, los archivos esperando a ser abiertos, la evidencia que mi hijo había reunido metódicamente mientras yo había estado ciego a lo que sucedía frente a mí. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una mezcla de furia y algo totalmente distinto. Algo que me hizo mirar a mi hijo con una intensidad que nunca antes había sentido. ¿Cuándo lo hacemos? Pregunté. No dormí esa noche. La habitación del hotel se sentía demasiado silenciosa. Cada vez que cerraba los ojos, mi mente reproducía esas grabaciones. La confesión fría de Amaya, los cálculos de Tomás sobre los millones de euros, la crueldad casual en sus voces mientras discutían cómo desmantelar todo lo que yo había construido. A las 2 de la madrugada, dejé de intentar descansar. Me senté en la oscuridad, mirando las luces de Madrid, e hice algo que no había hecho en años. Hablé con Rosa. Mi esposa se había ido hacía 6 años, pero aún había momentos, generalmente los más difíciles, en los que necesitaba sentir su presencia de nuevo. Este era uno de ellos. Rosa, susurré a la oscuridad. Ayúdame con esto. Nuestro hijo nos necesita ahora. Está intentando proteger lo que construimos juntos, y tengo terror de fallarle. Casi pude oír su voz, firme y segura como lo fue en vida. No le fallarás. Eres su padre. Él es tu hijo. Eso es todo lo que importa. Rosa siempre había sido la fuerte en nuestro matrimonio, de una manera silenciosa. Mientras yo gestionaba la finca con mis manos, ella gestionaba nuestra familia con su corazón. Ella sabía, de alguna manera, que Christian sería el tipo de hombre que no permitiría que una injusticia prevaleciera. Ella lo crió así. Para ser honesto,
para ser valiente, para defender lo que importa. Dios, como la echaba de menos. Al romper el alba, me obligué a prepararme. Me puse el traje que Christian me había ayudado a elegir semanas atrás, antes de que surgiera toda esta oscuridad. La tela se sentía rígida, incómoda. No estaba acostumbrado a vestir de etiqueta, pero hoy no se trataba de comodidad. Hoy se trataba de dar testimonio. Me miré al espejo y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. No por el traje, sino porque mis ojos cargaban con algo que no habían tenido en años. El peso de saber algo que los demás ignoraban, la carga de un secreto a punto de detonar. En el baño, cerré la puerta con llave e hice algo privado. Me arrodillé, aunque no era un hombre particularmente religioso, y recé. No por seguridad o éxito, no era tan ingenuo como para pensar que esto saldría rodado. Recé por claridad. Recé para que la verdad fuera innegable. Recé para que mi hijo estuviera protegido y para que la justicia significara realmente algo. Cuando llegué al lugar de la ceremonia esa mañana, el espacio ya rebosaba actividad. Floristas arreglando rosas blancas a lo largo del pasillo y personal preparando estaciones de champán. Todo impecable, todo perfecto. Una fachada de celebración construida sobre un cimiento de mentiras. Discretamente colocada detrás del altar, había una gran pantalla. Para cualquier otro invitado, parecería un toque moderno, una pantalla para mostrar fotos durante la ceremonia o proyectar la historia de amor de la pareja. Yo sabía la verdad. En unas pocas horas, esa pantalla se convertiría en el instrumento de la justicia. La verdadera pregunta no era si estábamos listos, sino si Amaya y su padre tenían la más mínima idea de lo que se les venía encima. La ceremonia comenzó al mediodía. Amaya bajó por el pasillo como si hubiera salido de un cuento de hadas, envuelta en seda blanca y una gracia calculada. Su padre caminaba a su lado, con la mano posesiva en su brazo y la sonrisa de un hombre que cree que ya ha ganado. Me senté en la primera fila, con Elena a mi lado. Ella me apretó la mano con fuerza. Mantente fuerte, decía ese apretón, ha llegado el momento. Christian estaba en el altar, con un traje a medida y una expresión tranquila, las manos firmes de un hombre que ha hecho las paces con lo que está a punto de hacer. El sacerdote comenzó con las palabras tradicionales mientras el lugar olía a flores y perfumes caros. Nos reunimos hoy aquí, entonó el sacerdote, para ser testigos de la unión de Christian Díaz y Amaya Valero en el sagrado vínculo del matrimonio. La sonrisa de Amaya era radiante y confiada. Pero cada palabra se sentía hueca, cada gesto parecía una actuación. Y entonces llegó el momento. Christian Díaz, dijo el sacerdote, girándose hacia mi hijo, ¿aceptas a esta mujer como tu esposa, para amarla y respetarla, en la salud y en la enfermedad, mientras ambos vivan? La sala contuvo el aliento. Christian tomó aire, miró directamente a Amaya y luego se volvió hacia la multitud. Antes de responder, dijo Christian, con voz firme y clara que llegó a cada rincón del salón, hay algo que todo el mundo necesita ver. La sala estalló en murmullos de confusión. El rostro de Amaya se puso pálido. Tomás Valero se levantó de su asiento, su expresión transformándose de confianza a alarma total. ¿Qué estás haciendo? Siseó Amaya. Pero Christian ya no la miraba a ella, miraba a la pantalla detrás del altar. Una luz parpadeó y la pantalla cobró vida. Sentí que el corazón se me detenía. El momento había llegado. Todo el mundo necesita saber la verdad sobre Amaya Valero y Tomás Valero, anunció Christian, con su voz cortando el caos como el acero, y está todo aquí. La pantalla brilló con fuerza y la voz de Amaya llenó el salón, nítida y devastadora. Me casé con él por las tierras. Por nada más. En cuanto tengamos el control de las escrituras, lo echaremos y desapareceremos. Él nunca sabrá qué pasó. Las palabras flotaron en el aire como un gas venenoso. Por un latido, la sala quedó en completo silencio, y luego estalló.
Invitados que habían estado llorando de alegría momentos antes ahora jadeaban al unísono. Algunos se pusieron en pie de inmediato, con rostros retorcidos por el asco. Mentirosa. Absoluta mentirosa. Escuché a alguien susurrar cerca de mí. Amaya abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir una palabra, el video continuó. No era un fragmento editado, era una prueba clara y deliberada. Tomás Valero apareció en pantalla junto a su hija. Esa tierra vale 2,3 millones de euros ahora mismo, decía con su tono de hombre de negocios, pero en 2 años esa propiedad valdrá 23 millones, tal vez más. Miguel Díaz no tiene idea de lo que tiene en su finca. La reacción fue aún más violenta. Varios invitados sacaron sus teléfonos, grabando la escena. Amaya intentó abalanzarse hacia la pantalla, gritando que estaba manipulado, pero sus palabras se ahogaron en el clamor de la multitud. Tomás, en pánico, corrió hacia el panel de control para intentar apagarlo, pero Diego Martínez, el ingeniero de Cristian, había bloqueado el sistema por completo. Entonces sonó el tercer video, la voz de Amaya de nuevo. Convenceremos a Cristian para que meta a su padre en una residencia de ancianos en algún lugar lejano. Nunca entenderá qué pasó. Simplemente se marchitará, pensando que su hijo lo abandonó. Ahí fue cuando sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era solo humillación pública, era el orgullo feroz de ver a mi hijo de pie, protegiendo nuestro legado. Un hombre se levantó de la sección de invitados, con movimientos autoritarios. Era el fiscal que había visto antes. Soy el inspector Reynoso, anunció, y su voz cortó el caos como una cuchilla, de la Policía Nacional. Lo que acabo de presenciar es conspiración para la estafa, falsedad documental y apropiación indebida. Procederemos a la detención inmediata de todos los implicados. La sala se congeló. Agentes de policía uniformados aparecieron por las salidas laterales de inmediato. Un oficial se acercó a Tomás, quien intentó correr y fue rápidamente inmovilizado. Otro se movió hacia Amaya, que se había desplomado de rodillas, con su vestido blanco amontonado a su alrededor como un sueño roto. Esto no es justo, repetía ella sollozando. Pero era justo. Era justicia. El salón, que minutos antes estaba lleno de celebración, se había transformado en una escena del crimen. Mientras los agentes se llevaban a Tomás y Amaya, las esposas brillando bajo las luces del salón, crucé la mirada con Cristian. Él seguía en el altar, perfectamente compuesto. Mi hijo había protegido a nuestra familia. Había expuesto la verdad. Y ahora, mientras el hombre que planeaba robar mi herencia escuchaba sus derechos, supe que finalmente estábamos a salvo. 2 semanas después, me encontraba en el Palacio de Justicia, con las manos entrelazadas sobre el regazo, esperando lo que había anhelado toda mi vida sin saberlo. La reivindicación. El fiscal Pablo Reynoso presentó las pruebas de forma metódica. Grabaciones de audio autentificadas y documentos que revelaban firmas falsificadas. Los registros bancarios mostraban cómo el dinero se desviaba de una empresa constructora directamente a las cuentas de Tomás Valero, con Amaya como beneficiaria en borradores que nunca fueron legítimos. El juicio principal fue impactante. El tribunal olía a madera encerada y a ese silencio particular de los procesos legales. Cristian y yo testificamos, relatando cómo descubrimos la conspiración y cómo se expuso todo en la boda. Noté que las manos de mi hijo temblaban ligeramente cuando describió la confesión de Amaya sobre meterme en una residencia. Entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer llamada Sara Castellano se levantó para testificar. Su historia fue escalofriante. Amaya y su padre se habían acercado a su prometido 3 años atrás con el mismo plan de un matrimonio falso para robar las propiedades de su familia. El tribunal dictó sentencia en menos de 4 horas. Culpables de todos los cargos. Tomás Valero. Conspiración para cometer fraude, falsificación y apropiación indebida, 10 años en prisión. Amaya Valero.
Conspiración para cometer fraude y cómplice de robo, 8 años en prisión. Al salir al sol de Castilla, miré a Cristian. Lo logramos, dije. Lo hicimos, asintió él, ahora viene lo difícil. Descubrir qué sigue para nosotros. 3 meses después, Cristian me dijo que no volvería a la ciudad. Este es mi lugar, contigo y con la tierra. Sara Capmany, cuya valentía nos ayudó en el juicio, empezó a pasar tiempo en la finca. Lo que empezó como gratitud se convirtió en algo más profundo. 6 meses después, se casaron bajo la vieja encina que ha estado en nuestra tierra por 100 años. Fue una ceremonia sencilla, real y sin agendas ocultas. Cristian y yo empezamos a trabajar la finca juntos como no lo hacíamos desde que era un adolescente. Él trajo sistemas de riego modernos y tecnología agrícola sostenible. Yo aporté el conocimiento de 6 décadas sobre los ritmos de la dehesa. Elena nos visitó un fin de semana y miró la propiedad con asombro. Es hermoso, papá. Tenía miedo de que perdiéramos este lugar. A mis 63 años, me siento más joven de espíritu. La carga que llevaba se ha levantado. No solo somos un padre y un hijo que sobrevivieron a una amenaza, somos una familia que emergió más fuerte. Me llamo Miguel Díaz. Comparto mi historia porque casi destruyo a mi familia por ignorar las señales de alerta. Si algo no se siente bien en tu instinto, es porque no lo está. Mi hijo fue el héroe porque actuó basándose en la verdad. Proteged lo que importa antes de que la amenaza se convierta en crisis. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.